rato del rol de la oposición y en este caso hay un proyecto muy particular encabezado por Alejandro Cacase de Evolución Radical de Juntos por el Cambio que se denomina equidad salarial en el sector público. Vamos a preguntarle al diputado cuáles son los detalles de este proyecto. ¿Cómo le va, Cacase? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo te va? Un gusto saludarte a vos y a todos aquí en el piso. Gracias por su tiempo, en primer lugar. A ver, por lo que leí, dos puntos principales de este proyecto de ley. Que ningún funcionario de los tres poderes del Estado gane más que el presidente de la Nación y que no se reciba una actualización mayor a la que recibe un jubilado. ¿Es así? Exactamente, creo que con eso lo describiste muy bien. Yo cuando ingresé como diputado en el 2019, ya había ahí presentado las ideas de equidad salarial y equidad jubilatoria. Yo lo que decía, en una república como la nuestra, que se precia tener la igualdad como un valor, no puede haber funcionarios públicos que cobren 30, 40, 50 salarios mínimos o jubilaciones mínimas y que haya tanta disparidad para con el resto de los ciudadanos. Lamentablemente eso ocurre hoy. Habrás escuchado del propio presidente de la Nación decir que él cobra un salario que es una cuarta parte del salario de los jueces de la Corte Suprema. Claro, porque un juez de la Corte Suprema hoy cobra casi 1 millón de pesos más antigüedad, más que no paga ganancias. Exactamente, si vos lo calculás, si vos lo referís eso a un salario mínimo, el múltiplo es tremendo. No, en ninguna democracia del mundo se da así. ¿Y cuánto gana hoy el presidente de la Nación? ¿Sabe? Bueno, no está correctamente informado y no es información pública, pero es mucho menos que eso. Es mucho menos, sí, por eso le pregunto, porque es mucho menos. Eran cerca de 350.000 pesos, debe si mal estar no cerca recuerdo. de los 400.000 pesos. Sí. Ahora, Cacase, este proyecto de ley claramente no le va a caer simpático a ningún integrante del Poder Judicial que tenga un sueldo importante, usted lo sabe. Sí, no le cae simpático a ninguno de ellos, como cuando propuse también derogar el régimen jubilatorio de los jueces en su momento, pero porque hay una idea de que tienen que tener privilegios por sobre el resto de los ciudadanos y eso yo no lo comparto. Nosotros los funcionarios públicos, diputados, senadores, ministros o los jueces mismos, somos servidores públicos y no veo que tengamos que tener privilegios distintos del resto de los ciudadanos, ni tener un régimen jubilatorio especial, ni tener un salario que, si bien reconozca la tarea que se haga, sea un múltiplo tan elevado respecto a lo que cobra cualquier ciudadano. Entonces acá dijimos, pongamos un criterio. Nadie cobre más que el presidente de la Nación. ¿Qué responsabilidad más importante Yo hay? comparto, Yo comparto con usted plenamente. Lo que no sé si lo comparte todo el bloque de Juntos por el Cambio esto. Bueno, ha habido cerca de 40 diputados que ya han acompañado con su firma este proyecto, del PRO, de la UCR, de Evolución, así que hay un amplio acompañamiento dentro de Juntos por el Cambio con esto, e inclusive la mesa de Juntos por el Cambio, que el otro día emitió un comunicado, dijo tampoco pueden los salarios públicos actualizarse por encima de lo que son las actualizaciones de los jubilados, por ejemplo, y eso lo hemos puesto, porque como sabés hay una discusión ahora sobre las dietas en el Congreso, que es común a todos los poderes, es decir, en el caso de los diputados y senadores, porque nosotros mismos fijamos nuestra dieta, por una cuestión de independencia de los poderes, pero después, el caso de los ministros o el caso de los jueces, claro, no van a paritarias como cualquier empleado o trabajador, porque no tienen con quién negociar. No, claro, porque es el propio Estado. A ver, Cacase, le quiero... un criterio. Entonces nosotros decimos, si los jubilados tienen un criterio de que se les actualiza tanto, ¿por qué alguno de nosotros recibiría una actualización superior a la que reciben esos jubilados? No, que reciban lo mismo. Entiendo que es un proyecto de ley y hay que ver cómo evoluciona. Para empezar, reitero, los jueces para nada contentos con esta situación, usted lo sabe muy bien. Ahora, la situación actual que se vive en la Argentina y remarcando al Congreso como el lugar de diálogo, efectivamente, ¿hay diálogo hoy por hoy en el Congreso entre oficialismo y oposición? Y cuando se discuten muchos de los temas de agenda, por ejemplo, todos los proyectos que el presidente envió en sesiones extraordinarias y que, bueno, se han ido tratando después durante el año, ha habido un diálogo y se ha producido un consenso en muchos de esos proyectos y se logró salir adelante. Yo creo que este tema hay que ponerlo en discusión, porque es cierto que no vamos a resolver el déficit fiscal por regular los salarios públicos, pero sí me parece que en momentos difíciles para la Argentina tenemos que dar señales de ejemplaridad. Y yo sé que los jueces no están de acuerdo, muchos de mis colegas
de los distintos partidos tampoco están de acuerdo, pero nos tenemos que animar a discutir esto, porque si no escucho muchas veces en los pasillos discutir de este tema, pero por ahí no se animan algunos a ponerlo en el texto, en un proyecto de ley. Esto es lo que yo hice junto con Silvia Los Penatos, con Luciano Laspina, que trabajamos este tema y nos acompañaron estos casi 40 diputados para ponerlo en discusión. Como vos decís, una ley no es solo para dar una señal sobre el Congreso, que tiene que darla también, pero que incluya a los tres poderes del Estado, a todos los organismos públicos, y por eso de esa manera lo estamos poniendo en discusión. Ahora, diputado, nosotros recién estábamos haciendo un repaso, ¿no?, del rol de la oposición y algunas de las cosas que han sido muy difíciles para el oficialismo legislar, desde su propio presupuesto a la ley de etiquetado frontal, a algo que le importa a la gente, como por ejemplo la ley de alquileres, ¿no? Se está hablando ahora de si es posible que el oficialismo y la oposición dialoguen, digo, y ya sacándolo de su proyecto en concreto. Este tipo de iniciativas, como por ejemplo las que sugería en algún momento Sergio Massa, que se puedan poner de acuerdo por lo menos en 5 aspectos, ¿es viable hoy en este nivel, en esta coyuntura y en el Congreso? Es que fíjate, por ejemplo, lo que planteaste. Hay temas que son de interés común para todos, como es lo de etiquetado, que nosotros acompañamos. Sí. Ahora, en lo del presupuesto que mencionabas, que es la ley económica más importante, nosotros lo que primero que le dijimos al ministro cuando vino es haga los cálculos bien y denos un presupuesto sobre bases reales. Y yo sé que hemos sido muy criticados por rechazar el presupuesto, pero fíjate que Guzmán vino a la Cámara y nos dijo que la inflación iba a ser 33% en el año. Y cuando salió la inflación de junio, en solo 6 meses ya hemos tenido 36% de inflación. No habían estallado todavía las consecuencias de la guerra, ¿no? Digo, ha habido... Nosotros sabíamos que esa medida de inflación era ficticia. Y no le dijimos al ministro, mire, no le vamos a aprobar ningún presupuesto. Le dijimos, calcule bien esa inflación, calcule bien los términos sobre los que se elabora el presupuesto y estamos dispuestos a discutirlo. Y lo mismo decimos para ahora. Hay una responsabilidad que el gobierno tiene. El gobierno tiene que presentar un plan económico, cosa que no ha hecho. Van presentando medidas aisladas, pero no hay un sentido de... ¿Pero qué implicaría que acá se presentara un plan económico? Porque digo, justamente llevar adelante una política de Estado es llevar adelante un plan económico. Claro, en un país que tiene 65% de inflación anual como el nuestro, tiene que haber un plan de estabilización. Es decir, estas son las medidas que yo tomo para controlar la inflación. Que ciertamente, bueno, el gobierno tiene una visión, por ejemplo, los controles de precios. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Nosotros tenemos una visión que la hemos manifestado en el Congreso, que es básicamente resolver el problema de la inflación como un problema monetario. Hay un consenso general en que hay que restringir la emisión. Sí, y usted de hecho recuerdo que había planteado la dolarización de la economía, ¿no? En su momento. Exactamente, en mi caso te iba a decir eso, dentro del tema de política monetaria hay algunos que pensamos como yo que hay que directamente hacer un cambio del régimen monetario y dolarizar, porque de lo contrario pasa lo que está pasando ahora, que ha pasado siempre en la historia argentina. Ahora, la inflación se genera brecha cambiaria, la brecha cambiaria no resiste, en algún momento el gobierno tiene que devaluar, la devaluación se pasa a precio. Lo hemos vivido tantas veces en nuestra historia que ya sabemos cómo va a terminar lo que está ocurriendo ahora. Bueno, y eso pero es lo ya también vivimos una dolarización en los 90 con el 1-1 y no recuerdo experiencia que haya terminado peor que el 1-1. Porque se salió de eso, se salió, pero durante ese el problema periodo, no fue el 1-1, fue salir del 1-1. La inflación se generó al salir, no durante el periodo. No, pero se generaron otro tipo de problemas, desocupación récord. Lo podemos discutir en extenso. Yo no estoy proponiendo ese modelo tampoco, estoy proponiendo directamente una dolarización de la economía. Pero yo lo que te digo es, hoy la inflación en el 65% es la más alta en 30 años, el gobierno no tiene ningún plan de estabilización. Y le hago una pregunta, Cacase, teniendo en cuenta lo que usted menciona que... El régimen monetario, y muchos países han salido adelante de esa manera. Ahora, teniendo en cuenta lo que usted menciona, que habla de una crisis económica o política, como uno quiere evaluarla, decir, por ejemplo, un diputado nacional, un colega suyo, Sánchez de Neuquén, de Juntos por el Cambio, que hay que hacer como en Italia y adelantar elecciones porque nadie se muere haciendo eso. ¿Usted lo comparte? ¿Cree que es responsable en este momento? No, a ver, creo que Italia tiene un sistema distinto al nuestro de gobierno. Se lo pregunto porque lo tuiteó hace un rato Francisco Sánchez, si no me equivoco, de Neuquén. Digo, Italia ocurre que en Italia, para que pongamos en contexto, acaba de renunciar el primer ministro,
pero porque ahí hay un sistema parlamentario. Exacto. Entonces se pierde la confianza en el primer ministro y se cae el gobierno. Nuestro sistema es otro, es un sistema presidencialista. El presidente tiene una elección autónoma respecto del Congreso, dura 4 años en su mandato. Hoy el presidente es Alberto Fernández y su mandato es hasta el 10 de diciembre del 2023. No creo que deba pasar eso. Lo que sí creo es que dentro de las responsabilidades que el presidente tiene, cuando hay un fenómeno de alta inflación como estamos viviendo, urge que haya un plan de estabilización. Y ese plan de estabilización nunca lo presentó Guzmán, y en los días que lleva de gestión Batakis la escucho hacer declaraciones, anunciar algunas medidas, pero que no constituyen en sí un plan de estabilización. ¿Y qué sería un plan de estabilización? Porque ustedes también atravesaron, bueno, ustedes duplicaron básicamente la inflación, o más que duplicaron la inflación que recibieron al comienzo de gobierno. Cuando hablo de ustedes, hablo del gobierno de Juntos por el Cambio. ¿Qué sería un plan de estabilización? Pues evidentemente en ese momento no lo pudieron implementar tampoco. Claro, es que es el punto. Las distintas herramientas que se han tratado en Argentina, como en ese momento el inflation targeting, como está haciendo ahora el Banco Central, lo que se llama el rolling peg, tratar de acompañar la inflación con el tipo de cambio con la inflación, no resultan, en Argentina no resultan, porque Argentina tiene un severo problema de dolarización. Es decir, el argentino no confía en el peso, y entonces cuando ve que está pasando las cosas como ahora, rápidamente corre al dólar y se dolariza a toda velocidad. Eso hace caer la demanda de dinero y profundiza la inflación. La única forma de resolver eso, hay muchos planes de estabilización que se pueden hacer en el mundo, pero la única forma, a mi juicio, de resolver eso en Argentina es dolarizando la economía. Claro, esa es su fórmula, que recuerdo en su momento incluso gente de Juntos por el Cambio dijo, no es la manera. La vicepresidenta, de todas maneras, menciona todo el tiempo este problema del bimonetarismo, ¿no? Digo, hay un acuerdo, si se quiere, en la política argentina, que el bimonetarismo es un problema. Siempre los cómo, digo, el cómo me parece que es la diferencia. El bimonetarismo es porque nosotros forzamos a la gente a usar el peso, si no, no habría bimonetarismo. Que acá dólares. Sí, le agradecemos mucho por su tiempo, ¿eh? Gracias a ustedes. Gracias, gracias. Hacemos una tanda en el diario, quédense, ya venimos.